Hoy está con nosotros el licenciado Andrés Piñeiro. Yo mostré, recordarán ustedes, anteriormente el libro que ha editado Piñeiro de entrevistas, ¿no?, concernientes a Martín Adán. Andrés Piñeiro es licenciado en Filosofía por la Universidad de San Marcos y ejerce la docencia en la Universidad Científica del Sur. Este libro tiene prólogo de Mirko Lauer. De modo que le damos la más cordial bienvenida. Y quiero iniciar esta entrevista manifestando lo siguiente. De usted, desde 1956, o sea, hace exactamente 55 años, yo frecuentaba la librería de Juan Mejía Vaca, que estaba en pleno centro de Lima, ¿no?, en la calle de los Huérfanos, que es la séptima de Azángaro, y hasta ahora recuerdo el nombre, ¿no?, 722. Si uno miraba hacia la Plaza Mayor, estaba a la izquierda la librería. Bueno, Mejía Vaca era un hombre educado y afable, pero a un tiempo muy estricto, ¿no?, muy recto y pasional también, ¿no? Me honró con su presencia, con su amistad. Y un día, no recuerdo exactamente cuándo, pero de todas maneras antes de la muerte de Porras, ocurrida en marzo de 1960, un día don Juan Mejía Vaca me mostró las fotos que le había tomado Pestana a Martín Adán. Entonces, viéndolas, le manifesté, ¿no?, cuánto me hubiera gustado, pues, estar en la librería cuando Pestana le tomó la foto, ¿no? Yo no conocía personalmente al poeta y me hubiera gustado conocerlo, ¿no? Recuerdo que Mejía Vaca me dijo: para eso tendría que usted haber venido un domingo, porque esas fotos de Pestana son dominicales. Pestana se las tomó un domingo cuando no había nadie aquí en la librería. Dicho sea de paso, cuando nunca le oí llamar Martín a Mejía Vaca, siempre le decía Rafael, ¿no? Entonces me decía Rafael, se dejaba fotografiar, o se deja fotografiar, aunque en realidad a él no le gusta, ¿no? Con la condición de que no haya nadie, es decir, que no haya circunstantes que lo importunen, pues, con sus preguntas y con su asedio, ¿no? No le gusta que lo entrevisten ni que se entrometan en su vida. Bueno, de modo pues que Rafael de la Fuente Benavides no era entrevistable en principio, o como dice Lauer, en todo caso, pues, conversar no era su fuerte, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué publicar un libro de entrevistas martinadánicas? Sí, bueno, justamente el hecho de no frecuentar círculos donde uno pudiera escucharlo y brindar sus alcances, por un lado ha generado una serie de especulaciones y de, creo yo, malentendidos. Uno no sabe realmente si fue ese Adán el que debíamos recoger o no, o por lo menos es uno de los Adán que existe. Cuando pensé publicar las entrevistas, estaba muy claro en ese sentido, ¿no? Estas son las cosas que realmente dijo en las circunstancias debidas de una entrevista y por lo tanto eran algo más que confiables. Por eso me ceñí mucho al formato de las entrevistas, ¿no? Usted en algún momento me llamó la atención, ¿por qué no la crónica vivencial o de Martínez, de Cesario Martínez? Así es. Justamente por eso, porque no cumple, a mi juicio, el formato en el que se suelen dar las entrevistas. Claro, perdón, una observación al respecto. Yo le mencioné ese episodio que yo llamé vivencial, donde no solamente intervino Chacho, sino intervino Gregorio Martínez, Juan Ojeda, en fin, ¿no? Fueron varios, ¿no?
Y entonces relatan todo eso. No, ¿sabe por qué le menciono eso? Porque todas las cosas que nos han dicho que vivieron ellos con Adán, ¿no? Eso es lo más cercano, lo he sentido así, ¿no? Lo más cercano a lo que seguramente era Adán, ¿no? En esas circunstancias. No, efectivamente no era una entrevista, pero las 3 o 4 cosas que al pie de la letra mencionan que dijo Adán, esas son absolutamente de Adán, ¿ah? Y esa es la diferencia, por eso me permití, no es una entrevista, esa es la diferencia con las cosas que dice Adán en estas entrevistas. No es cuestión de ponerlas en duda, ¿no? Lo que yo digo es que esas cosas que dice Adán, seguramente las ha dicho por salir del paso, o porque, bueno, estaba en otra cosa, no sé, ¿no? Pero ese no es el verdadero Adán, ¿eh? No, ese es un Adán, bueno, para satisfacer curiosidades, ¿no? O en fin, para, bueno, cumplir con el encargo, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, bueno, volviendo a las entrevistas, era eso, ¿no? Escuchar por la propia voz del poeta hablando de una serie de elementos que luego han sido parte de su obra, ¿no? Desde lo personal hasta, digamos, lo literario, ¿no? Creo que están todos los temas que han preocupado a los estudiosos, ¿no? Por ejemplo, el Alois Usáquer, hay una mención extensa al Alois Usáquer, este poema que él dice en algún momento que excluyan, le pide a José Miguel Oviedo, ¿no? La primera recolección que hizo de su obra, que sacar ese poema por considerarlo simbolista y hechizo, dice Martín Adán, que apenas yo mismo entendería si lo volviera a leer, ¿no? Unos años más tarde, 9 años más tarde, dice que él no es el autor del Alois Usáquer. No he escrito el Alois Usáquer, sé que hay unos textos con ese nombre en la Biblioteca Nacional, pero no son míos. Entonces, hay una parte de su obra y de su vida que él va a, yo creo que de ajustar cuentas, de aclarar y cuál era su verdadera perspectiva con respecto a ellas. Están otras cosas y un amplio anecdotario sobre Martín Adán, ¿no? De repente es la manera como la sociedad, no sé, de repente increpa el silencio del poeta, ¿no? Pero a más silencio, mayor cantidad de anécdotas y de cosas. Todo el mundo vio en el país, yo creo que eso es lo que nos cuesta mucho. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Todo el mundo conocía a mi padre. Y por sacando cuentas de esas personas, muy pocas conocieron a mi padre. Esa idea nuestra de que todos conocieron al poeta, o de que todos conocieron a la persona que murió, a mí siempre me ha molestado un poco, ¿no? Entonces, calmar esa situación, decir, bueno, si él estuvo retirado, muy pocas personas lo conocieron, muy pocas personas podrían llamarse amigas de él. Entonces, creo que las entrevistas dan testimonio de ello, ¿no? Pero vea usted como conocedor de la vida y obra de Martín Adán, sabe muy bien que en Escrito a Ciegas, que es del año 61, me parece. Así es, 1961. Bueno, él dice textualmente lo siguiente: cuando sepas no preguntar, entonces te diré mi vida. Pues esto me parece de una claridad meridiana, ¿no? ¿Qué dice usted? Sí, en efecto, una de las cosas que uno aprecia en las entrevistas a Martín Adán, una característica principal, que él no suele contestar directamente. Es más, como usted sabe, si se podría decir que se inicia ahí el problema, yo creo que no. Yo creo, mi tesis sobre el escrito a ciegas es que la respuesta, el escrito a ciegas fue formulada o fue expuesta antes que la pregunta. La pregunta es simplemente el detonante que hace que Martín Adán escriba aquello que ya pensó en algún momento. Ya lo tenía escrito. Antes de la pregunta, Martín Adán lo tenía escrito. En el aire, en el agua, en su pensamiento, en los bares, estaba escrito. Y ese es el detonante. Y fíjese que cuando Celia Pasquero, que por aquel entonces era colaboradora de Borges y que viene a buscar material para su tesis doctoral, ¿no?, sobre literatura latinoamericana, llegó a publicar un par de cosas en la prensa. Leopardo enjaulado, creo que se llaman sus artículos, 2 artículos sobre Martín Adán. Y él dice, cuénteme datos de su vida, ¿no? De su quehacer. Y él no le contesta nada de eso. No le contesta nada de eso. Lo que él le pide más bien es reiniciar el itinerario que él ha hecho para llegar a escribir lo que ha escrito, ¿no? Si quieres saber de mi vida, vete a mirar el mar, ¿no? Es ese querer de Martín Adán responder
más allá de la pregunta. En La casa de cartón, que como decía su propio autor, no es una novela, no es una obra de ficción, sino una crónica del barranco de su niñez, ¿no? Una serie de estampas, ¿no? Hay un mandamiento martinadánico que dice: límpiate los ojos de entusiasmos. Sin embargo, en las entrevistas, Martín Adán dice lo contrario, ¿no? En la página 75 dice: la principal sabiduría es el entusiasmo. Claro, usted me podrá decir, bueno, ¿y qué tienes? Uno pues puede corregir lo que dijo hace 40 años, ¿no? ¿Cuál es el problema? No, pero acá hay algo que me parece diferente. Vea, el entusiasmo como el buen humor depende de la salud. No, el buen humor, decía Unamuno, no baja del cielo, sino que sube del estómago. Y aquí en España decía, como la gente come mal y digiere peor, entonces siempre está atenta a lo que puede hacer el bicarbonato para mejorar sus males. Aquí la gente, los españoles son gente muy malhumorada, decían, ¿no? Porque no es gente saludable, no son dispépticos, decía Unamuno. Entonces, bueno, el humor pues de las personas, ¿no? Depende de la salud y lo mismo el entusiasmo. Martín Adán no tenía buena salud. Por eso parece extraño su ponderación, ¿no? Del entusiasmo, ¿no? Yo sigo creyendo al Martín Adán de La casa de cartón, ¿no? Que recomendaba desentusiasmarse, no entusiasmarse, no desentusiasmarse. Su respuesta después de este breve corte.